El Gran Premio de Hungría ha concluido y hay muchos temas que tratar. La victoria frustrada de Leclerc, que luego terminó en cuarto lugar en un FP como el de Hungría, donde solo se puede adelantar de manera realista en la curva 1 después de los problemas en su monoplaza, y también analizaremos las causas de los problemas de Leclerc. Tenemos que hablar de la victoria de Norris sobre Piastri, así que esta victoria también impulsa el campeonato para la segunda parte de la temporada. Un Piastri muy decepcionado por la victoria frustrada. También debemos hablar del podio de Russell, del choque entre Verstappen y Hamilton, con Hamilton dejando la puerta abierta, y Verstappen que pasó. Hay muchos temas que tratar y lo haremos juntos en este video. Por supuesto, antes de comenzar, no olviden dejar un like de apoyo, suscribirse, activar las notificaciones si aún no están suscritos y activar las notificaciones para no perderse ningún video en el canal. Vamos a tratar todas las noticias relacionadas con la Fórmula 1 y Ferrari. Dicho esto, comenzamos con la clasificación. Segunda victoria de McLaren en la Fórmula 1 y vemos a Norris adelante. Norris en primer lugar con una diferencia de 6 décimas, casi 7 décimas de Piastri en segundo lugar, quien intentó el ataque. Lo vimos en la penúltima vuelta que no se concretó, no logró pasar. Cometió un error Piastri, con Norris que hizo una carrera, hizo una buena estrategia, seguramente, pero la salida fue decepcionante. Pero después de esa salida decepcionante, logró mantener un buen ritmo. Entonces, podemos evaluar la carrera de Norris como positiva en general, pero todavía necesita mejorar. Comete todavía muchos errores y lo dice también su propio equipo. Lo admitió en una transmisión en equipo. Dije Lando, concéntrate, no queremos ver estos errores y sin embargo, a pesar de todo, concluye esta primera parte de la temporada con esta victoria muy importante para el campeonato. 284 puntos para Piastri, 275 para Norris, así que apenas 9 puntos de diferencia entre los dos. Pilotos de McLaren, un doblete de McLaren que coloca a Russell en tercer lugar y a Charles Leclerc en cuarto. Chicos, Leclerc llegó a 42 segundos de Norris. 42 segundos de Norris, partiendo desde la pole position, haciendo bien la primera parada y después de la segunda parada ocurrió el caos. Perdió mucho tiempo, perdió la posición frente a Piastri, perdió la posición frente a Russell. Quiero comenzar el análisis revisando la carrera a partir de las radios del equipo de Leclerc, porque vamos a verlas juntos. Luego escucharemos a Charles y aquí vemos a Led que dice escucho, lo que discutimos antes de la carrera. Debemos discutir estas cosas antes, de hacerlas. Antes de hacer estas cosas, hay que discutirlas antes de la carrera. Esto es fundamental. Entonces, Charles hace una crítica al método, al briefing antes de la carrera que hacen en Ferrari. Luego seguimos adelante, vamos a perder esta carrera con estas cosas, no vamos a perder demasiado tiempo. Ya aquí sabían de un problema interno en su Ferrari que afectó a Charles después de la segunda parada y pasamos al equipo más icónico. Esto es así, frustrante. Hemos perdido toda nuestra competitividad y, donde debían escucharme, deben escucharme. Yo habría encontrado una forma diferente de afrontar y gestionar estos problemas. Ahora simplemente es incontrolable la máquina, incontrolable. Es un milagro si terminamos en el podio. Y spoiler, Charles no terminó en el podio. También perdió la posición frente a un Russell que al inicio de la carrera nadie consideraba en el podio y nadie pensaba que Charles pudiera terminar fuera del podio. Incluso se pensaba en una posible victoria de Charles, pero eso no ocurrió. Antes de dar mi opinión y hacer el análisis sobre lo que dijo Charles, la situación en Ferrari, quiero primero escuchar la radio del equipo de Leclerc, luego abordaremos también la situación de McLaren. Hablaremos de Hamilton y Verstappen, pero primero escuchemos a Charles junto con su radio de equipo. Esto es increíblemente frustrante. Perdimos toda la competitividad. Este es el radio más icónico de Leclerc en este Gran Premio. Una decepción única de mi parte por parte de Ferrari porque han tirado todo a la basura. Objetivamente, era una victoria posible, pero más allá de, llevarse la victoria que se podía intentar ganar, no estaba garantizado, también porque consideramos que McLaren jugaba con 2 puntas, tanto Piastri como Norris, mientras que Ferrari, lamentablemente, solo tenía a Leclerc allí adelante, lo que obligó, porque Hamilton, que tuvo que partir desde la 12ª posición debido a los problemas en la clasificación que no le permitieron avanzar más, a partir desde atrás. Entonces, Ferrari jugó contra una McLaren, 1 contra 2, podemos decir, Ferrari con Leclerc y McLaren contra Piastri. A Cronin ya había una desventaja a favor de McLaren, si queremos, pero ya en ese momento la situación era difícil de manejar porque hicieron 2 estrategias diferentes, justamente en casa de McLaren. Acertaron en todo en esta carrera y por eso optaron por una estrategia de 2 paradas con Piastri y una sola parada con Norris.
la estrategia de Norris resultó ser la correcta porque fue el que perdió menos tiempo en pista. Norris empezó mal, se encontró, recordemos, atrapado detrás de Alonso al inicio de la carrera y luego tuvo que adelantarlo. Además estaba detrás de Vasseur, por lo que la situación era muy difícil. Norris pensó incluso en ganar esta carrera. A pesar de ello arriesgaron con la estrategia y Norris logró ganar. Piastri hizo la misma estrategia que Leclerc, así que marcó a Leclerc en persona, logró hacer el undercut primero al principio y luego se detuvo después de Piastri. A pesar de que en la segunda parada en pit se detuvo después de Piastri en comparación con Leclerc, logró pasarlos en pista porque Charles no tenía ritmo después de la segunda parada y él dijo que abordaría el problema de manera diferente. En mi opinión, lo mejor para Charles en ese momento era no detenerse, hacer una parada, tratar de llegar hasta el final con la goma dura después de la primera parada y gestionar el ritmo. Seguramente, en ese caso, Piastri no se habría detenido para la segunda parada, habría seguido y Norris los habría recuperado. Esto es poco, pero seguro, porque tiene una goma más fresca que los otros dos, pero en ese caso, dejabas que los dos pilotos de McLaren pelearan entre ellos detrás y quizás tú podías aprovechar y tratar de ganar o al menos conseguir un podio. Ese era el objetivo mínimo de Leclerc. Y en cambio, también se sumó el podio debido a esta parada adicional, además porque si tú haces una parada adicional, pero era difícil perder el podio, probablemente, entonces al menos habría terminado tercero, que era un resultado mínimo después de partir desde la pole en un circuito como Hungría donde es difícil adelantar. Perdón por la desahogada, pero quería expresar mi análisis de la carrera, es decir, como vi yo la carrera desde afuera y que se podía hacer mejor, obviamente en ese momento. Hay que decir, por supuesto, que no todo salió mal, en el sentido de que Ferrari demostró un buen ritmo en la primera parte de la carrera, mantuvo un ritmo igual al de McLaren, lo cual hasta hace unas carreras, digamos, era imposible y por eso incluso las simulaciones daban a McLaren como 20 segundos más rápido. Al final resultó así, pero en la primera parte de la carrera parecía una McLaren al nivel de Ferrari, así que en realidad podemos decir que una Ferrari estaba al nivel de McLaren, por lo que fue algo excelente y también en los paradas en pits fueron muy hábiles. En casa Ferrari las hicieron rápidamente, así que hay algunas cosas positivas, hay que decirlas. También hay cosas negativas que son evidentes y que muestran la frustración que tuvo Leclerc en la carrera y es completamente comprensible. Dicho esto, debemos decir que la segunda victoria, por supuesto, fue de McLaren. Aquí está, victoria en Fórmula 1. Hay algunos nombres al azar. Niki Lauda, Jamie Becken, Prost, por supuesto Ayrton Senna, hay muchos campeones representados, como John Button, muchos campeones en esta imagen. También tenemos a Fernando Alonso en el podio de McLaren, lo cual nos demuestra una vez más que tienen un coche superior en comparación con los demás, especialmente en la gestión de las llantas, especialmente en la gestión térmica de las llantas. Como logran hacer todas esas vueltas, es algo increíble, pero hay que decir que en esta carrera Mercedes también mejoró claramente. De hecho, les muestro que Mercedes hizo la vuelta rápida en 1:11.4 con Vasseur y Vasseur al final de la carrera giraba constantemente a un ritmo similar al de las McLaren en 1:20 alto. McLaren giraba en 1:20.6, 1:20.7, Vasseur en 1:20.9, pero igualmente giraba muy fuerte. También, Vasseur giró hacia el final de la carrera en 1:20 bajo, manteniendo un ritmo, incluso en 1:19, y mantuvo un buen ritmo. Mercedes en esta carrera, debo decir. Llegar frente a Ferrari demuestra cuánto el paso atrás que dio Mercedes, volviendo a la suspensión anterior, ha sido, digamos, promovido especialmente para Vasseur, quien logró subir al podio, así que mucho mérito para ellos. Doug y también, comentar un poco la situación que vimos entre Vasseur y Leclerc. Pero en mi opinión, en esto Leclerc tiene razón, porque él dice que Vasseur cometió una penalización, se movió en la frenada, hizo un doble cambio de trayectoria. Pero chicos, si no los dejamos correr, si no dejamos que estos pilotos peleen en pista, nosotros tampoco nos divertimos. Déjelos correr, déjelos pelear un poco, incluso con golpes, un poco. Queremos ver un poco de lucha, un poco de contacto en pista. De lo contrario, siempre los tenemos con la boca tapada y no nos gusta ver solo adelantamientos con DRS. Queremos ver un poco de lucha verdadera en pista, así que aprecié mucho que Leclerc fuera defendido de esa manera. No creo que sea una penalización, fue correcto no penalizar. Russell está exagerando tanto en el primer como en el segundo caso. El primer caso fue justo el primer intento de ataque de Russell. Es decir, no era necesario darle una penalización, habría sido escandaloso si hubieran penalizado a Nell en el segundo caso. Es cierto que hizo ese cambio de trayectoria. También en la curva 2 Charles exageró, pero así es justo.
desde mi punto de vista, un piloto debe darlo todo para defender su posición. Si no, no llamemos a esto Fórmula 1 y llamémosla Fórmula Kids. No sé. Es decir, déjelos correr en pista desde mi perspectiva. Luego, claro, si hay movimientos claramente incorrectos, entonces sí, se penaliza. Por ejemplo, en 2021 hubo muchos incidentes entre Max, Verstappen y Hamilton, muy discutibles. Algunos Pinella y Sevels fueron penalizados, otros Pinella y Sevels no lo fueron, pero bueno, así es, así debe ser. Entonces, dejarlos correr en la pista. Parece una Fórmula 1 un poco siempre demasiado pirada, en mi opinión, desde ese punto de vista, es decir, se intenta penalizar demasiado. Dejémoslos correr un poco más y evitamos hacer estos radios de equipo donde siempre se pide una penalización para el oponente, es decir, se necesitaría una FIA más estricta desde ese punto de vista que realmente no escucha a los pilotos. Así también los pilotos dejan de hacer estos radios de equipo que también resultan un poco molestos. También les voy a mostrar, vista desde las tribunas, la maniobra de Russell sobre Leclerc. Vamos a verlo juntos. Veamos aquí, desde las tribunas, la parte de la salida. Obviamente no se ve el adelantamiento completo, pero después R lo adelantó a Charles y parecía algo realmente imposible al inicio de la carrera. Y sin embargo, miren aquí la diferencia en la vuelta 62. Charles hizo una vuelta en 19.7 segundos allá adelante, desde la pareja de McLaren, así que realmente iba muy retrasado con Russell, que había hecho la vuelta rápida, luego pasó a Charles en pista. También les mostraré antes. Quiero mostrarles en particular el sobrepaso de Verstappen a Hamilton y luego comentaremos también la carrera de Hamilton porque, chicos, tenemos que ser un poco más arriesgados con esto. Primero, les mostraré un sobrepaso que también fue un poco discutido en este caso. Sigamos adelante, veamos a Verstappen que se presenta aquí por dentro. Va a adelantar en este caso a Hamilton en un punto imposible, la curva 4. Hamilton se desplaza y deja pasar a Verstappen. Hemos visto que hubo una investigación. También investigaron a Verstappen. En este caso, un adelantamiento un poco arriesgado de Verstappen exageró en esa ocasión, pero también Hamilton no debía moverse, debía intentar mantenerse en pista y hacer un poco más de carrera. Vi a Hamilton un poco desconsolado en esta carrera, de hecho salió 12º y terminó en la posición 12ª, una carrera, hay que decirlo, decepcionante para Hamilton y esto también se relaciona un poco con la discusión que tuvimos sobre Charles Leclerc, en el sentido de que si Leclerc hubiera salido desde la pole position con Hamilton en tercer o cuarto lugar, habría sido otra carrera. La Ferrari podía jugarla con dos puntas allá adelante, tanto con Sark como con Hamilton. Podían diferenciar la estrategia, podían intentar bloquear a uno de los dos pilotos, allá, y así luchar concretamente por la victoria y gestionar mejor su ritmo. En lugar de tener solo a Leclerc adelante, Hamilton se vio obligado a remontar desde la 12ª posición. Es normal que esa victoria estuviera casi perdida, que fuera una victoria realmente difícil de conseguir para Leclerc, porque tuvo que luchar solo contra dos pilotos que, además, conducían un coche superior. Actualmente, McLaren supera a Ferrari en ritmo de carrera, así que a Hamilton realmente me da mucha pena por la situación que está viviendo porque es una situación difícil, sin duda. Partir detrás de su compañero de equipo que salió ayer en Q2 y hoy terminar incluso fuera de los puntos con Ferrari. Partir 12º y terminar 12º. Aquel que nos ha acostumbrado a hacer remontadas extraordinarias. Hoy nos ha decepcionado un poco y hay que decirlo porque esperaba más de Hamilton. Sin duda, también hizo una estrategia diferente a la de sus rivales, comenzando con neumáticos duros, luego poniendo neumáticos medios. Estrategia de una parada. Sí, es cierto. Es posible que la estrategia no haya sido la mejor porque comenzar con el ARB en Hungría, luego no puedes adelantar al inicio de la carrera, estás obligado. Te encuentras en el tráfico y luego es difícil remontar porque los demás están muy lejos, han ganado, muchos segundos de diferencia y por lo tanto es difícil remontar, pero se esperaba un poco más. Hemos visto a Verstappen que, a pesar de todo, logró remontar mejor con un Red Bull que hasta hoy estaba más en dificultades que el Ferrari, así que Verstappen hizo una remontada desde mi punto de vista mejor que la de Hamilton. A pesar de que Hamilton tenía un coche que nos mostró que Charles era mejor que el Red Bull, esto es poco, pero seguro. Entonces, lástima por Hamilton porque esperaba algo más. También les voy a mostrar una gráfica muy interesante que nos muestra, una estadística sobre. Esta es la conversión de la pole position y victoria de Charles desde que compite en Ferrari, desde 2019 hasta Hungría 2025. Miren cuántas veces partió desde la pole y cuántas veces logró convertir esa pole en victoria. 27 poles, 5 poles convertidas en victoria.
Esto es un problema. Es un dato evidente, un problema claro de Ferrari y en particular de Charles. También quiero destacar las diferentes carreras en las que logró llevarse la máquina a casa y obtener una victoria desde la pole position. Bélgica 2019, su primera victoria en Fórmula 1, Monza 2019, Bahrein 2022, Australia 2022 y Mónaco 2024. Sabemos que el coche de 2019 y el de 2022, eran dos autos muy fuertes en clasificación, muy rápidos, pero que tenían dificultades en ritmo de carrera, mientras que en cambio los coches de 2023 a 2024 eran más fuertes y también en 2025 son más fuertes en ritmo de carrera, menos en clasificación si queremos. Mónaco 2024, la única excepción, si queremos, en los tiempos modernos donde logró hacer pole y victoria, pero Mónaco es difícil de sobrepasar y aún así Hungría 2025 se le escapa a Charles. Un poco es el quien no logra convertir estas victorias, estas posiciones de pole en victoria porque, en mi opinión, siente algo de presión. De fantasmas. Incluso en el inicio de la carrera escuchamos algo así como que son estos cortes. ¿Estos de cortes? Parecía que todavía había cortes en el motor, no lo sé. Entonces, él tiene esa presión constante que vive entre el sábado y el domingo, y también, por supuesto, el coche no le ayuda porque siempre tiene problemas de fiabilidad que se han demostrado desde que corre en 2019 en Ferrari, que son recurrentes, especialmente cuando Ferrari sale en pole. Vemos que hay muchos problemas de fiabilidad. Primero, la fiabilidad del motor, es decir, el motor que potencialmente podía romperse. Entonces también hemos visto problemas de left and co, y hemos observado muchos problemas relacionados con la estrategia de parada en pits. Hubo varios problemas en Ferrari en estos años que han comprometido las posibilidades de Leclerc de luchar por la victoria, a pesar de partir desde la pole position. Dicho esto, hemos visto en general un excelente McLaren, una Ferrari positiva, debo decir, porque el comportamiento de la suspensión trasera fue bueno y, aunque Black Car no ganó, fue un problema, en mi opinión, más que de la monoposto en sí, de la carrera que vivieron. Entonces, hemos mencionado gasolina, frenos, y más que nada, la suspensión trasera funcionó en Ferrari porque el ritmo fue bueno. Ayer en la clasificación hizo la pole, por lo que la monoposto era competitiva. Louis hizo obviamente una magia y, sin embargo, también en la carrera de hoy el ritmo era muy bueno en la primera parte de la carrera. Realmente vimos a un Charles en la primera parte de la carrera que mantenía un ritmo constante con el de McLaren. Desde la segunda parada en pits ocurrió, digamos, la crisis, si queremos, de Leclerc. Entonces, también dicen que para Charles hubo un problema en el chasis desde la segunda parte de la carrera, así que esto es algo que les informo en vivo ahora, viendo las declaraciones post-carrera, y por lo tanto esto podría haber influido seguramente en la segunda parte de la carrera, haciendo que perdiera ritmo, 1.5 segundos, recuerdo, desde la segunda parte de la carrera en adelante. Entonces, se suma a la lista de problemas, entre la gasolina, la gestión del lift and coast, la gestión de los frenos, también se suma un problema en el chasis para Charles, que continúa, permaneciendo en Charles, que cuando sale desde la pole, tiene estas desgracias que le impiden llevarse la victoria. Entonces, veremos un poco, se profundizará también juntos en los próximos días, cuál es la naturaleza de este problema del chasis de Charles. Lo hecho está, la decepción es evidente. También les muestro esta imagen de Leclerc desconsolado después de la carrera, que ni siquiera llegó al podio. Es decir, esto es un poco en una pista como Hungría, similar a Mónaco en ciertos aspectos, donde es difícil adelantar. Llegar tan atrás es realmente alarmante.